Bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos una alerta médica verdaderamente crítica, que sin exagerar, puede salvar vidas. Los datos geriátricos actuales nos están revelando una realidad bastante inquietante, una que cambia por completo lo que siempre hemos creído sobre la atención médica preventiva. Ocurre que las pruebas de rutina, esas que a menudo consideramos inofensivas o incluso obligatorias, frecuentemente terminan causando un daño profundo en pacientes asintomáticos mayores de 70 años. El objetivo de hoy es desglosar la evidencia biológica y estadística que demuestra exactamente por qué intervenir a ciegas en un cuerpo que envejece puede ser, de hecho, uno de los mayores errores médicos. Ahora bien, todos sabemos que la medicina preventiva es un pilar fundamental de la salud, ¿cierto? Pero es absolutamente imperativo reconocer que la realidad biológica de nuestro cuerpo da un giro drástico con los años. Seguir ciegamente los chequeos de rutina después de cierta edad se vuelve genuinamente peligroso. El sistema médico está diseñado para buscar y destruir anomalías, pero cuando ese mismo sistema riguroso se aplica a un cuerpo más frágil, el propio proceso de diagnóstico y tratamiento puede llegar a ser mucho más destructivo que la enfermedad que se intenta prevenir. Entremos de lleno en la primera sección. Alerta médica. Riesgos ocultos. Para comprender el porqué de esta situación, tenemos que hablar de lo que en el ámbito clínico se conoce como las matemáticas de evaluación. Es un concepto que debemos tener muy claro. Una detección temprana es fantástica y salva la vida de una persona de 50 años porque tiene décadas por delante. Sin embargo, encontrar una pequeña anomalía microscópica en alguien de 80 años conlleva consecuencias biológicas radicalmente distintas. La ecuación se invierte por completo. A esa edad, los peligros de una intervención médica superan, rápida y severamente, los supuestos beneficios. Y esto no es casualidad, ocurre por tres duras realidades del cuerpo humano al envejecer. Primero, muchas de las anomalías o cánceres detectados son de crecimiento tan lento que, honestamente, nunca llegarían a causar síntomas durante la vida natural del paciente. Segundo, el cuerpo inevitablemente pierde resiliencia, volviéndose extremadamente vulnerable ante el estrés de biopsias o cirugías. Y tercero, los riesgos asociados a la anestesia y la recuperación hospitalaria se disparan de tal manera que convierten procedimientos aparentemente estándar en eventos con un alto riesgo de mortalidad. Esto nos lleva a la sección número 2, algo sumamente delicado, el peligroso efecto cascada. Imaginen un flujo cronológico implacable. En medicina, a esto se le llama el efecto cascada. Todo empieza con algo inocente. Una simple prueba de rutina en alguien que no tiene ningún síntoma. Esa prueba, de repente, arroja un hallazgo anormal, lo que inmediatamente exige una biopsia invasiva. Luego, esa biopsia conduce a una cirugía, y finalmente, esa cirugía desencadena una complicación médica severa. Es una secuencia clínica letal, donde una sola falsa alarma escala de manera casi imperceptible hasta convertirse en un daño irreversible. En el campo de la geriatría existe una observación ineludible. Los pacientes mueren con estas anomalías microscópicas, no a causa de ellas. Es decir, muchas personas albergan cánceres de crecimiento lento, pero al final, el fallecimiento ocurre por causas naturales derivadas de la edad. Desencadenar todo este efecto cascada con tratamientos agresivos para enfermedades que nunca habrían molestado al individuo es, francamente, un fracaso del raciocinio médico. Pasemos a nuestra tercera sección, evaluaciones clínicas que resultan contraproducentes. Fíjense en esto. Existen 5 pruebas comunes que esconden riesgos biológicos gravísimos. De hecho, instituciones médicas líderes, como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, frecuentemente recomiendan no realizar estos procedimientos en adultos mayores que no presentan síntomas. Y no es para menos. Las consecuencias van desde perforaciones intestinales hasta derrames cerebrales provocados en el quirófano. Vamos a analizar cada una de estas pruebas con la urgencia que ameritan. El primer procedimiento es la colonoscopía de rutina después de los 75 años. Los datos son muy fríos. Las colonoscopías llegan a perforar el intestino en aproximadamente 1 de cada 500 intervenciones. En un cuerpo joven, esto es una emergencia que se puede tratar. Pero en un paciente mayor y frágil, una perforación intestinal significa una cirugía de urgencia, vivir con una bolsa de colostomía permanente, estar hospitalizado por meses o, peor aún, un desenlace fatal. Y lo más alarmante es que ni siquiera se necesita llegar al procedimiento para encontrar un peligro masivo.
Consideremos el caso clínico de una paciente real, de 78 años, que era sana y muy activa. Solamente la intensa preparación intestinal con los laxantes casi le cuesta la vida. Le provocó una deshidratación tan severa y un daño cardíaco por falta de potasio que terminó en la sala de emergencias antes de que el médico siquiera pudiera realizar la prueba. Todo ese daño vino puramente de la preparación. Siguiendo con nuestra lista, hablemos de las pruebas de detección de cáncer de mama y de esfuerzo cardíaco. Hay una estadística del New England Journal of Medicine que nos debe hacer pausar. Un 40%. Hasta el 40% de los cánceres detectados por mamografía en mujeres mayores de 70 años jamás habrían causado síntomas. Simultáneamente, las pruebas de esfuerzo cardíaco arrojan una tasa de falsos positivos también del 40%. En términos prácticos, estas pruebas fabrican emergencias a partir del proceso normal de envejecimiento. Ocurre exactamente lo mismo con el cribado del cáncer de próstata a través de la prueba de PSA. Es muy, pero muy común que estos niveles se eleven de forma inofensiva simplemente por la edad. Pero un número elevado exige una biopsia, la cual ya trae un riesgo del 5% de infección grave. Y si llegan a encontrar un cáncer indolente, la intervención quirúrgica puede dejar a un paciente que estaba perfectamente bien, sufriendo de incontinencia permanente y usando pañales para adultos. Es la destrucción absoluta de la calidad de vida por resolver un problema que no era tal. Volviendo al tema de cardiología, la cascada que generan las pruebas de esfuerzo es igual de destructiva. Ese 40% de falsos positivos que mencionamos lleva a los pacientes directo a un cateterismo innecesario. El monumental ensayo clínico Isquemia demostró, sin lugar a dudas, que colocar stents en personas con enfermedad cardíaca estable no prolonga la vida ni previene infartos en comparación con simplemente tomar medicación. Sin embargo, sí introduce riesgos gravísimos de sangrado interno o incluso infartos provocados por el propio catéter. Veamos ahora los famosos escáneres de densidad ósea, conocidos como DEXA. La intención parece buena, prevenir fracturas. Pero tratar la pérdida ósea natural con medicamentos como los bisfosfonatos a largo plazo es riesgoso. Irónicamente, estos fármacos causan fracturas de fémur atípicas y una dolorosísima condición donde el hueso de la mandíbula literalmente se deteriora. Comparemos esto con los protocolos de prevención de caídas, revisar la visión, mejorar el equilibrio o simplemente quitar las alfombras resbaladizas en casa. Cero riesgos biológicos y una efectividad inmensa. Quizás el examen que suena más lógico, y por lo tanto más engañoso, es el ultrasonido de la carótida en el cuello. El médico busca un bloqueo silencioso. Si lo encuentra, a menudo recomienda cirugía para limpiar la arteria. Pero el peligro biológico aquí es inaceptable. En pacientes sin síntomas previos, el simple acto de realizar esta cirugía conlleva un riesgo de hasta un 3% de provocar un derrame cerebral masivo, porque la placa se desprende hacia el cerebro durante la operación. Y para entender el peso de esta estadística, miremos a la práctica clínica. Tenemos el caso de un hombre de 79 años, completamente independiente. Se sometió a esta cirugía preventiva para destapar un bloqueo que probablemente habría permanecido silencioso hasta el último de sus días. El resultado, el procedimiento le causó un derrame cerebral en la mesa de operaciones, destruyendo su capacidad de hablar y robándole su independencia para siempre. Una intervención preventiva que arruinó una vida. Llegamos a nuestra cuarta y última sección, el protocolo clínico de prevención. Ante este panorama tan severo, necesitamos un plan de acción. Pero antes, hay que hacer una distinción absoluta y vital. Este protocolo es estrictamente para evaluaciones de rutina en personas que se sienten perfectamente sanas. Si existen síntomas activos, ya sea sangrado, dolor en el pecho o algún déficit neurológico, la lógica médica cambia en un segundo, y ahí sí se requieren pruebas de diagnóstico inmediatas y urgentes. Pero si no hay síntomas, entonces debemos aplicar este protocolo innegociable de 4 pasos en cada cita médica. Primero, exigir saber exactamente qué busca la prueba. Segundo, cuestionar seriamente los riesgos de un tratamiento a esa edad en particular. Tercero, obligar a hacer un cálculo honesto y decir, bueno, ¿cuál es el riesgo real de simplemente no hacer nada? Y cuarto, insistir siempre en buscar alternativas que sean menos invasivas. Este rigor clínico es nuestra mejor defensa contra el efecto cascada. Para terminar, nos quedamos con una reflexión profunda sobre la autonomía y el rigor científico en la medicina.
Es cierto, el sistema médico está diseñado para encontrar problemas y actuar. Sin embargo, en las etapas avanzadas de la vida, nuestra definición de éxito médico tiene que evolucionar. La pregunta definitiva que debería guiar cada decisión es esta. ¿El tratamiento que nos proponen verdaderamente mejorará la calidad de vida o simplemente va a prolongar el sufrimiento y la ansiedad? Entender esta diferencia es, en última instancia, la única manera de recuperar el control sobre el proceso de envejecimiento.